Bueno, en principio la bienvenida a todos, a todas quienes estamos participando de esta cuarta actividad que compone el recorrido de nuestra facultad en torno a la muestra educativa. Son charlas temáticas, como da cuenta el título, y nos convocan a justamente desde distintas miradas, en este caso desde la biología y la química, pero de manera también integral, poder abordar una cuestión problematizadora como es el agua. Sin lugar a dudas, también estaremos brindando información en base a las inquietudes, preguntas que vayan surgiendo desde las consultas efectuadas principalmente a través del chat que queda habilitado. Y le pedimos por favor que por ese medio, por el chat, indiquen la escuela de procedencia y cómo se enteraron de esta actividad. El agradecimiento a dos docentes, investigadoras, extensionistas de la facultad, eh, que van a hacer las presentaciones principales, como son Belén Cereta y Soledad Islas. El acompañamiento también como parte del equipo de trabajo de Romina Petrich, que es también docente, extensionista e investigadora de la facultad. El agradecimiento a la moderación de este espacio que permite que pueda ser registrada la actividad y además presentada cada una de las actividades que justamente se van a compartir. Desde la facultad, como al principio mencioné, la bienvenida y el agradecimiento y sobre todo, bueno, para nosotros su interés en participar de esta actividad tiene que ver con la posibilidad de que articulemos y podamos prontamente encontrarnos en el ámbito de la facultad, ya en la condición de estudiantes universitarios y de nuestras carreras, que son 9, y poder transcurrir una experiencia universitaria formativa, pero además y sobre todo comprometida, digamos, con lo que tiene que ver con un espacio público como es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, nuevamente el reconocimiento por participar de esta actividad y le damos la bienvenida a Belén y Soledad en su presentación. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Mi nombre es Belén Cereta, soy bióloga. Nací en la ciudad de Mar del Plata, también estudié ahí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y actualmente estoy realizando el doctorado con una beca de CONICET, trabajando un poco en investigación y extensión. Bueno, me presento, mi nombre es Soledad Islas. Yo estudié química. Me recibí en la Facultad de Exactas, estudié, después de eso me dediqué por ahí a la investigación, también seguí haciendo el doctorado. Actualmente soy docente de una materia del segundo año de la carrera de química y bioquímica. Y bueno, mis actividades principales en este momento son en parte dar clases justamente y después por otro lado hacer investigación sobre distintas cosas. Así que empezamos, Belén, ¿te parece? Bien, le voy a compartir pantalla ahora. Eh, ahí están viendo. Ahí se ve Belén, sí, perfecto. Claro. Bien, entonces, como bien dijo Fabricio, la idea de esta charla es temática, hablar un poco sobre mensajes del agua o sobre un tema transversal a las carreras de química y de biología, y ir, bueno, haciendo nuestro aporte o bien mostrando cuáles son las particularidades de nuestras carreras para enfrentar un problema o alguna observación en particular. Entonces, dentro de, si tomamos el agua como centro, podemos analizarla de distintos aspectos. Por ejemplo, podemos hablar de las propiedades físico-químicas que tiene el agua, también como componente de los seres vivos, que por ahí está ahí más relacionado con la parte de la biología. Después tenemos también un aspecto social del agua, que es como derecho, y el agua como bien común. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esta charla, la idea es ir abordando quizás cada uno de estos aspectos e ir charlando entre todos. ¿Sí? No sé si Belén quieres agregar algo más. No, dale, metele después. Después retomo Listo. yo la... Entonces, le meto. Obviamente con respecto a las propiedades físico-químicas,
voy a hablar, la primera parte voy a hablar yo, porque tiene más que ver de acuerdo con mi formación. Entonces, justamente la idea es hablar un poco de este líquido tan particular, del agua, ¿sí? Acá puse una lista de distintas cosas que quizás los vieron en la escuela, estos conceptos, quizás no se hagan problema, que la idea no es hacer una clase teórica sobre todo esto, sino hacer una observación que les permita ver bien cómo abordamos ciertas temáticas. Por ejemplo, el agua. Si tuviéramos que ver alguna de estas cosas, empezamos a ver que tiene ciertas particularidades. Tiene un punto de ebullición alto, calor específico alto. Es como que todos los parámetros nosotros esperaríamos que fueran de cierta manera y resulta que son como muy altos o muy diferentes a lo que esperamos. Entonces lo primero que nos salta a los científicos en general es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan todas estas cosas raras con el agua? Y en parte, bueno, la idea, hay toda una explicación que subyace todo esto. En principio, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de que el agua es una molécula polar, para los químicos lo primero vieron que todos decimos, mostrame la fórmula química, y yo miro la fórmula y por ahí me imagino algo. Entonces, ¿cómo es la fórmula química del agua? Como la gaseosa. La fórmula química, ya sabemos en general, se ve bastante en los cursos de la escuela, es H2O, que lo que significa es que tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Y esta molécula tiene cierta polaridad o ciertas características particulares que hacen que después tenga todas esas propiedades raras que mencionamos al principio. Entonces, el agua sabemos que es algo medianamente constante en el planeta, ¿sí? No es que se aumenta la cantidad o disminuye la cantidad, sino que más o menos se mantiene constante el ciclo del agua y bueno, todos esos aspectos que después va a hablar Belén. Pero los químicos vieron que si vemos una molécula a veces nos preguntamos, ¿cómo la obtendríamos? Y el agua en realidad lo podemos obtener a partir de dos gases, del gas hidrógeno y del gas oxígeno. Esta reacción química libera mucho calor. Y es así que se usa el hidrógeno como combustible, por ejemplo, en naves espaciales. O también hay un montón de investigación ahora en esto de el uso de energías más limpias, para aplicar justamente el hidrógeno como combustible en vehículos. Bueno, hay varias ramas que utilizan esta reacción química en particular. Entonces, otro de los aspectos que dijimos que era raro era el punto de ebullición, que habíamos dicho que era muy alto en relación a lo que esperaríamos que fuera una molécula de esas características. ¿Cómo sabemos los químicos entonces que es muy alto en comparación con lo que esperaríamos? Para los químicos vieron que la tabla periódica es como un orden, no sé, es como tener ordenada tu casa. Vos ves ahí y decís, está todo perfecto, donde tiene que ir, todas las propiedades al lado del otro. Entonces, para predecir el punto de ebullición, usaríamos esta tabla periódica así para mirarla. Fíjense si nos gusta tanto la tabla periódica, que el año pasado hubo una intervención por los 150 años de la tabla periódica, que creó Mendeleev, no sé si llegaron a verlo en la escuela, en la que, bueno, esta es una imagen de la facultad. De hecho, si pasan por ahí, todavía quedaron los elementos pegados porque quedaron ahí del año pasado. Pero bueno, volviendo al tema, yo a veces me voy por las ramas. Con respecto al punto de ebullición, dijimos que la tabla periódica nos iba a dar esa respuesta de por qué era tan alto o no. Si veríamos, por ejemplo, ¿qué hacemos? El oxígeno lo tenemos ahí ubicado en la tabla periódica. Si nosotros quisiéramos estudiar los compuestos con oxígeno y con hidrógeno, lo que podríamos hacer es dar un vistazo a los elementos que están alrededor, ¿sí? Por ejemplo, el compuesto con nitrógeno y con hidrógeno va a ser el amoníaco, tenemos el metano, tenemos diferentes compuestos alrededor. Y si miramos los puntos de ebullición, ¿sí? Que es la temperatura a la cual pasaría una sustancia de líquido a gas, vemos que todos los puntos de ebullición son muy bajos, es decir, que a temperatura ambiente todas estas sustancias son gases. Entonces, si todo lo de alrededor del oxígeno con hidrógeno es gas, nosotros esperaríamos que el agua sea un gas. Y sin embargo, el punto de fusión es de 100 grados. Entonces ahí aparece de vuelta algo raro, porque decimos, de vuelta, el agua se escapa a lo que nosotros esperaríamos o creeríamos encontrar, ¿sí? Esto tiene una explicación
También relacionada con el tipo de enlace que tiene entre moléculas de agua, que no sé si lo vieron en algún momento, son los puentes de hidrógeno. No lo voy a desarrollar, pero como para darles una mini explicación. Otro de los aspectos que dijimos al principio que tenía de diferente era el calor específico, que era bastante alto. ¿Qué es el calor específico? Bueno, en realidad sería la cantidad de calor que tenemos que entregarle al agua para que se caliente. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar mate, agarramos un recipiente con agua, lo ponemos al fuego y tenemos que esperar un rato hasta que el agua está para el mate. Si en vez de tomar mate de agua tomáramos de alcohol, no recomendable, pero podría ser, y ponemos alcohol en el fuego, van a ver que el alcohol se calienta mucho más rápido. Obvio que no lo hagan esto en sus casas porque van a terminar como Estebanes, entonces tengan cuidado con manipular ese tipo de sustancias. Pero retomando, la idea esta de calor específico, la cantidad de calor que le tengo que entregar para que se caliente una determinada sustancia, para el agua es muy alto. ¿Y qué tiene que ver? O sea, más allá de esta nota de color, tiene una utilidad muy grande porque, por ejemplo, a los seres vivos les permite regular la temperatura corporal. Si hacemos actividad física y mucho la temperatura corporal, sabemos que eso puede tener un montón de consecuencias negativas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Transpiramos. ¿Por qué? Porque justamente esa fina capa de agua se empieza a evaporar y cuando se evapora, consume el calor de la piel y enfría la piel, permitiendo regular la temperatura de los seres vivos. Otra función también relacionada al calor específico del agua ver con que los grandes cuerpos de agua, como los océanos, los lagos, ríos, permiten controlar la temperatura. No solo la temperatura global, sino que, por ejemplo, es algo que también se dice mucho en la escuela por ahí, que si viviéramos en la montaña, podemos tener a la noche 10 grados bajo cero y durante el día 30 bajo cero. Esa amplitud térmica tiene que ver con que no tiene agua cerca. Nosotros que vivimos cerca del mar, el rango de temperaturas de que es mucho más chica y tiene que ver con justamente esto, con la, la manera en la que el agua absorbe el calor y sirve para regular las temperaturas de los ambientes circundantes. Con respecto a los estados de oxidación, el agua es de las pocas sustancias que podemos encontrar en la naturaleza y en el planeta en los 3 estados. Podemos encontrar agua sólida en la nieve, glaciares, agua líquida en los mares, ríos, lagos, agua gaseosa en el aire, en las nubes, ¿sí? Son muy pocas las sustancias que podemos encontrar así. En general, encontramos en una o con suerte 2 estados de la materia. Por ejemplo, el plomo. ¿Por qué? Porque para pasarlo para líquido tenemos que calentar un montón. Entonces, en la naturaleza, el único estado en el que lo vamos a encontrar es sólido. En cambio, el agua, podemos encontrarlos en los 3. Otra de las particularidades que también tiene el agua es su densidad. No sé si se acuerdan por ahí en la escuela, si lo vieron de esta manera, cuando teníamos los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, decíamos algún dibujito del estilo de estos que tenemos acá, ¿sí? Entonces decíamos, en el gas las moléculas están separadas, en el líquido están más juntas y en el sólido están más juntas todavía. ¿Cuál era esta consecuencia? Bueno, una de ellas es la densidad. La densidad es la masa sobre volumen, por si lo vieron, si no, no viene al caso. Entonces, la idea es que un sólido es más denso que un líquido y es más denso que un gas. Y esto se cumple casi para todas las sustancias, menos para el agua. ¿Qué pasa con el agua? En el agua, el estado sólido es menos denso que el estado líquido. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, tiene que ver con la manera en que las moléculas se ordenan en el estado sólido, dejando más espacios que como se ordenan en el estado líquido. Como consecuencia de esto, el hielo flota en el agua, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un vaso de agua con hielo, siempre sabemos que el hielo flota
Pero por un momento reflexionen esto de que el sólido debería ser más denso que el líquido, por lo tanto debería irse al fondo. Que pase esto es algo raro. Tiene también consecuencias muy interesantes desde el punto de vista biológico. O sea, gracias a Dios que los lagos y los océanos son de agua, porque ¿qué pasa? Cuando baja mucho la temperatura, por ejemplo en invierno, se congela solamente la parte de arriba, mientras que la parte de abajo sigue estando agua líquida. Imagínense por un momento qué pasaría si el agua fuera como alguna de esas sustancias comunes que a medida que se va congelando, todo ese sólido va hacia abajo. Llegaría un momento que el agua estaría completamente congelado y no sería posible la vida. O sea, imagínense todos los animales, los peces, las plantas, todo congelado como Walt Disney más o menos. Entonces sería imposible mantener la vida en los océanos. Por suerte, esa capa de hielo, que flota por ser menos denso, protege toda la vida que hay debajo del mar. ¿Sí? Bueno, otra de las propiedades que tiene el agua también es una alta tensión superficial y una alta capilaridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estos fenómenos extraños que tiene el agua? Con respecto a la tensión superficial, es lo que explica, por ejemplo, la foto que tenemos acá. En esta foto tenemos un bichito parado en el agua y fíjense que no se hunde, o sea, parece que estuviera hasta en una cama elástica. Entonces, cuando vemos este tipo de imágenes, ¿qué es lo que pensamos los químicos? Vieron que los químicos a veces pensamos de vuelta átomos, moléculas, cosas unidas y cosas de esto. Entonces, yo cuando veo este bicho, lo que pienso en realidad es cómo están las moléculas de abajo en el agua interactuando entre sí que permiten que este bicho no se hunda. Entonces, hay toda una explicación y esa manera, ese fenómeno es lo que se conoce como tensión superficial. Y en el agua es bastante alta. Entonces decimos, bueno, por suerte es bastante alta porque permite justamente que los insectos hagan esto, entre otras cosas que trae como consecuencia o usos o aplicaciones. Después, con respecto a la capilaridad, no sé si en algún momento en la escuela, como alguna feria de ciencias o algo de ese estilo, han hecho algo parecido a lo de la foto con las flores, ¿sí? Que es tomar claveles blancos o cualquier flor blanca, lo ponemos en un vaso con una tinta de un color y después de un tiempo, un día, se empiezan a colorear la imagen, la flor, perdón. Esto tiene que ver con una propiedad que tiene el agua que se llama capilaridad y tiene que ver con esa capacidad, como está en la imagen de abajo, de trepar por las paredes. Cuanto más angosto es el tubo, más fácil trepa, o sea, más alto llega por las paredes. Entonces, obviamente, quizás Belén puede ver esto y decir, y sí, la capilaridad es importante porque así las plantas llega al agua y viven. Qué bueno que te interese eso. Lo que a mí, el punto de vista mío por ahí, tiene que ver de vuelta con las moléculas, ¿sí? Entonces, cómo esas moléculas interaccionan con las del líquido y cómo interaccionan con las paredes del recipiente y qué fuerzas intervienen entre moléculas, entre las paredes, que termina haciendo que ese líquido pueda ascender, ¿sí? Entonces, a mí lo que me llama la atención de este fenómeno es esa capacidad que tiene la molécula de agua para ir hacia arriba, ¿sí? O sea, que bueno, justamente es una de las tantas propiedades que necesitamos por ahí para las plantas, así que resulta muy útil que el agua tenga este tipo de propiedades. Por último, de lo que voy a hablar es de la capacidad de disolución. Quizás ustedes, no sé si en la escuela le han nombrado que el agua se conoce como el solvente universal. Hay que ver con que disuelve muchas cosas, no todas, pero muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, los nutrientes que están en el suelo, los disuelve y los puede llevar, por ejemplo, a las plantas que los necesitan. Por ejemplo, también puede disolver el oxígeno, que es necesario para que los peces vivan, ¿sí? Entonces, disuelve muchas sales, muchos compuestos. Esto tiene que ver, de vuelta, ¿qué es lo que yo miro como químico? Bueno,
genial, disuelve todo, explícame por qué disuelve todo el agua. Tiene que ver con esta capacidad, o retomando con esa molécula polar que habíamos mostrado al principio, que lo que puede hacer es ir rodeando los distintos iones, por ejemplo, en una sal, y disolverlo. Entonces, cada uno, este puntito amarillo rodeado de puntitos rojos que ven ahí, es justamente un catión, o sea, un ion de carga positiva, rodeado de moléculas de agua. Cada vez que el agua va rodeando esos iones, se me va disolviendo el compuesto. Entonces, bueno, esto, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, sabemos que el mar tiene gusto salado, porque tiene un montón de sales disueltas. O también lo que hablábamos del oxígeno, entre otras cosas. Esta propiedad del agua, también de esa posibilidad de disolver muchas cosas, puede traer como consecuencia grandes fuentes de contaminación. ¿Por qué? Porque justamente las plantas o distintos lugares que vuelcan sus desechos a los cuerpos de agua, esa agua que proviene de, por ejemplo, no sé, un desagüe industrial o un desagüe urbano, sigue manteniendo en solución disueltas un montón de cosas que quizás no deberían, o casi seguro no deberían llegar a los ambientes acuáticos. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de disolución puede traer un gran problema también. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la parte más biológica. Bueno, retomando algo, ¿se escucha bien ahí? Sí, Por ahí Sole, silenciate, capaz. es que no encuentro cómo silenciarme acá. Abajo a la izquierda. No, yo estoy Al como lado de la lejos. camarita. Ujú. Te tiene que aparecer arriba un menú de opciones cuando tenés la pantalla compartida. Yo por si no se escucha bien, Ah, pero está. ah, buenísimo. Bueno, retomando varias de las cosas que venía diciendo Sole, todas estas particularidades que tiene la molécula de agua que la hacen tan única, son también las responsables de que sea tan importante para el desarrollo de la vida, entendiendo al agua no como un elemento constitutivo para los seres vivos, ya que en promedio un 70% de nuestro peso corporal y en el caso de las plantas hasta un 90% es agua. Eso por un lado. Después por otro es un elemento fundamental en un montón de procesos, tanto metabólicos como de desarrollo, que permiten el, el transcurso de la vida, ¿no? Ya sea desde la digestión de distintos nutrientes hasta la absorción, el transporte de los mismos, la eliminación de desechos. Lo que mencionaba Sole del mantenimiento de la temperatura corporal, algo súper importante cuando vivimos en un ambiente en donde el clima y la temperatura varían constantemente. Si no fuese posible esa capacidad de mantener, gracias al agua, nuestra temperatura dentro de ciertos valores, el desarrollo de la vida sería muy difícil. También aspectos relacionados con la reproducción. Algunos organismos, como son por ejemplo los mamíferos marinos, los peces, muchísimos insectos, algas, distintos microorganismos, transcurren todo su ciclo de vida dentro de cuerpos de agua, pero hay otros organismos, como por ejemplo los estadios de los ciclos de vida de algunos insectos, que pasan parte de él en relación directa con el agua y después sufren alguna transformación y pasan a depender o a independizarse, mejor dicho, del agua. Entonces, podría estar hablando de todas estas cuestiones durante horas, pero yo de lo que les voy a hablar hoy un poco más es de la cuestión ambiental y de cuál es la importancia del agua, no solo en el funcionamiento de los ecosistemas, sino también en cuestiones relacionadas con el tema de la contaminación. ¿Quieres pasar, Sole? Hoy ella estaba hablando un poco de esta otra característica del agua, que es uno de los pocos elementos que se encuentra en los tres estados dentro, sobre la superficie de la Tierra, es decir, en estado sólido, líquido y gaseoso. Esto tiene una implicancia directa con lo que todos conocen, que es el ciclo del agua. Ese transporte del agua a través de la superficie de la Tierra, desde los mares, ríos, lagunas, luego a través de la evaporación y de la evapotranspiración por parte de los distintos organismos que habitan sobre la Tierra,
a formar las nubes, que luego en forma de precipitación, en forma de nieve, caen de nuevo en la Tierra. Y esto es muy importante por un montón de aspectos. Por un lado, porque el agua es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas, en el sentido que además ayuda al mantenimiento de su equilibrio. No solo es parte importante de los ciclos de vida, sino que ayuda al transporte de distintos nutrientes y elementos que son fundamentales, el transporte de la materia orgánica, pero además ayuda a reconstituir esos distintos reservorios que nosotros vemos, ya que el agua, a través de este movimiento y de este pasaje por los distintos estados, permite ir renovando las diferentes fuentes de agua. Si querés, en la siguiente, si bien el volumen de agua sobre la superficie de la Tierra es relativamente constante, no lo es su disponibilidad. ¿Con esto qué quiero decir? De la superficie de la Tierra, el 70%, como ya sabemos, está cubierto por agua. De ese porcentaje, prácticamente la totalidad corresponde a agua salada. Solamente un 2,5% o un 3%, depende de las fuentes, es agua dulce. Y de ese agua dulce, un porcentaje ínfimo, muy pequeño, es fácilmente accesible para las distintas formas de vida, entre ellas para nosotros. Un 30% se encuentra en reservorios de agua subterránea, un 70% en glaciares, nieve y demás, y solo el 1% está disponible en formas de fácil acceso, que son cuerpos de agua superficiales. A partir de ese pequeño porcentaje, todas las formas de vida que están sobre la Tierra, sacamos agua para lo que es el desarrollo de nuestras vidas, y dentro de eso estamos también los humanos, ¿no?, implicados. Como sabemos, los humanos hacemos un uso muy fuerte del agua, entre distintas cosas, por ejemplo, para la agricultura, cerca del 70% del agua que se extrae se utiliza en la agricultura. Del porcentaje restante, solamente un 15% lo usamos nosotros para nuestras actividades cotidianas, como son la higiene, el lavado de nuestro alimento, de la ropa, nuestras casas, para la bebida, y el otro 15% se utiliza en la actividad industrial. Esto quiere decir que, no importa, esto quiere decir que el agua es importante no solo para nuestro alimento, para cultivar nuestros alimentos, para nuestra higiene personal, sino además para producir todos los elementos que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, la computadora que estamos ahora usando para interactuar, para presentar esta pequeña charla e intercambio sobre el agua, en todo su proceso de elaboración y producción se consumen grandes cantidades de agua, que es lo que se conoce como huella hídrica. Y todas estas actividades que nosotros realizamos van generando distintos tipos de residuos. Residuos que vuelven al ambiente y que en líneas generales no reciben ningún tratamiento y que ocasionan algún tipo de impacto. Particularmente lo que hago en el doctorado es trabajar con biorremediación de efluentes, es decir, estudiamos la capacidad que tienen distintos organismos. En mi caso particular como bióloga, trabajo con microorganismos, es decir, con bacterias, con hongos, y estudiamos la habilidad que tienen estos organismos en degradar esos contaminantes que vamos dejando en el agua producto de todas estas actividades que les mencionaba. Si querés, la siguiente, Sole. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con el ciclo del agua y la calidad del agua que nosotros encontramos en el ambiente? Como les decía, cada actividad que realizamos, y también como consecuencia de una de estas características tan particulares que tenía el agua, que era un disolvente universal, impactan de alguna manera. Por ejemplo, no sé, a través del vertido de residuos en un basural, todo ese líquido que va infiltrando en las distintas capas del suelo puede llegar a reservorios de agua subterránea, y ese agua subterránea no es estanca, es decir, también está en movimiento, y así un residuo que nosotros vertemos en la superficie puede terminar afectando lo que son reservorios de agua subterránea y también reservorios de agua superficiales.
Lo mismo con los pozos ciegos, con la actividad industrial, es decir, con un montón de cuestiones. ¿Y esto cómo se relaciona con la calidad del agua que nosotros bebemos? La siguiente. Ahí está, una más. El agua que nosotros obtenemos para consumo, es decir, cada vez que abrimos nuestra canilla y obtenemos agua, la usamos para lavarnos, para lo que sea, en líneas generales, que es lo que ocurre en la mayor parte del país y de otros lugares del mundo, se obtiene a partir de cuerpos de agua superficiales, es decir, de ríos, lagos, lagunas. Luego un proceso de potabilización que incluye, por ejemplo, el filtrado, la coagulación, la cloración. Ese agua es apta para, en líneas generales, es apta para consumo, se distribuye a través de la red de agua en los distintos hogares. Pero ¿qué ocurre en la ciudad de Mar del Plata? Nuestra ciudad tiene la característica que obtiene el agua para consumo de fuentes de agua subterránea. En lo que es la zona centro de nuestra ciudad y los barrios que la rodean, Obras Sanitarias, que es la empresa encargada de distribuir este elemento, a través de lo que es el sistema de red de agua, distribuye el agua que obtiene en pozos que se encuentran al sur y al norte de nuestra ciudad. Además de eso, de ser el encargado de distribuir el agua a través de la red, Obras Sanitarias también es el encargado de velar porque ese agua que llegue a los hogares sea segura. Ellos están constantemente realizando controles de calidad y los controles de calidad y los parámetros que se evalúan para estas cosas son en base a leyes y normas vigentes. Esa es la situación en el centro y en los barrios que rodean al centro. Pero ¿qué ocurre en los barrios que están más alejados, de los que conoce como barrios periféricos o en las zonas urbanas de nuestro partido? El agua también se obtiene de perforaciones, pero en este caso son perforaciones domiciliarias, ¿sí? Muchos de ustedes que están del otro lado de la pantalla seguramente vivan, no sé, se me ocurre, o en Sierra de los Padres, o más al sur en acantilados, y tienen en sus casas pozos de agua. La calidad del agua que se obtiene a través de esos pozos depende de un montón de cuestiones, pero entre ellas de cómo está construido, de la profundidad, ¿sí? En líneas generales, los pozos de agua particulares tienen entre 15, 20, 30, 40, y hay pozos más profundos de 50, 60 metros, pero son pocos los casos, entre 30 y 60. Y lo que ocurre es que construir pozos profundos que van a influir en la calidad del agua que obtenemos es algo muy costoso. Entonces, muchas veces ocurre que la gente construye pozos de la profundidad que su situación se lo permite. Y otra cuestión es que por más que ese pozo sea profundo y esté bien construido, a veces se desconoce cómo es la calidad del agua porque no se tiene la posibilidad de corroborar o de chequear o de realizar un análisis de calidad, porque de nuevo es algo costoso. Y todo esto lo traigo a colación para contarles también otra faceta que por ahí tiene la biología o la aplicación de nuestras carreras, y es el trabajo que realizamos en un grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es el Grupo Agua. Nosotros lo que hacemos en el grupo es realizar relevamiento en la calidad de agua de pozo en barrios periféricos o en casas en zonas rurales, para un poco evaluar cómo es la situación del agua en esos lugares. A partir de los resultados que obtenemos, realizamos una devolución a los vecinos o a la comunidad implicada, y en caso de que haya una situación donde el agua no es potable o detectemos que haya un problema con el agua, de forma conjunta lo que se apunta es a encontrar soluciones primero en el corto y mediano plazo, porque como vengo diciendo desde que arranqué a hablar, el agua es un elemento vital, no podemos estar más de unos pocos días sin beber agua. Entonces, bueno, primero soluciones dentro de todo inmediatas y después, en manera conjunta, apuntar a soluciones a largo plazo.
Pero ¿por qué trabajamos con el agua nosotros en el grupo? Si querés la siguiente. Primero porque entendemos que el agua es un bien común y no un recurso natural. Como vengo diciendo, es fundamental para el desarrollo de la vida. Entonces entendemos que es algo que no puede asignarse un valor o estar sujeto a las leyes de mercado. No importa quiénes seamos, dónde vivamos o qué hagamos, todos tenemos el derecho a acceder a agua potable, agua de calidad. Un derecho humano que en el 2010 fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y que además nuestro país adhiere a esos tratados. Entonces entendemos que la gestión del agua debe ser comunitaria y debe estar en manos de todos. Y además porque acceder a agua de calidad es indispensable para el desarrollo, no solo de la vida de las personas, de una vida digna, sino también de las sociedades. Entonces lo que hacemos en el grupo Aguas, y un poco para cerrar y no aburrirlos y dejar espacio para preguntas, es un enfoque integrado donde por ahí yo como bióloga y participando más en lo que es el análisis de la calidad microbiológica del agua, trabajo junto con compañeros de otras disciplinas como Sole, que analizan otros parámetros y a través de ese análisis, si se quiere, abordando distintas características y parámetros del agua, realizar una evaluación de la calidad y en base a los resultados, si querés la siguiente, Sole, lo que hacemos es, bueno, como les contaba recién, una devolución de los resultados en los barrios y a partir de eso intentamos aportar a soluciones colectivas. Y quería traer esto a colación porque, por un lado, es muy interesante lo que uno puede aprender, bueno, en la universidad, todos los conocimientos que adquiere y cómo utilizarlos para investigar un determinado tema, como por ejemplo en mi caso la bioremediación, pero es muy distinto cuando uno esos mismos conocimientos tiene la posibilidad de ponerlos en juego en problemáticas reales y intentar desde su lugar aportar de alguna manera solucionarlas. Yo estoy convencida de que el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento que se queda encerrado en las cuatro paredes de un laboratorio es un conocimiento que no es fértil y que no sirve. Y es muy distinto cuando uno está estudiando la teoría de microbiología y aprende a tomar muestras a cuando va por primera vez a un barrio o a una casa particular, tiene que tomar una muestra ahí y se encuentra que todas las cuestiones teóricas que había incorporado a veces no es tan fácil de implementarlas. Entonces, estas cosas están muy buenas y ayudan también a una formación integral como futuros profesionales, porque uno puede participar en estos proyectos de extensión desde que es estudiante, como bueno, en mi caso. Y yo acá les cuento el caso particular del grupo Aguas, pero nuestra facultad tiene una gran cantidad, no solo grupos de investigación, sino también de extensión, donde estas cosas se pueden poner en juego. Entonces, bueno, a modo de cierre, Sole, si querés que lo hagamos juntas, habíamos pensado... Sí, ahí yo tenía alguna otra problemática que por ahí está más relacionado ahí con lo que yo estoy. A ver si ahora funciona. Ahí está. Que por ejemplo, en mi caso, ella trabaja más con el tema de lo que acaba de escribir recién. Lo que yo hago está relacionado también con el agua y tiene que ver, por ejemplo, con encontrar contaminantes. En mi caso tiene que ver más con los metales en particular. Y acá hay, bueno, varias fotos de un muestreo justo de este verano, en el cual fuimos a tomar muestras adentro del puerto de agua y de sedimento, para después, bueno, justamente trabajar en el laboratorio y analizar distintos parámetros. En el grupo también hay biólogos, químicos, bioquímicos, es como un enfoque bastante interdisciplinario, porque como venimos hablando en general, hay ciertos problemas que no se abordan desde una sola disciplina. Relacionados al agua, por ejemplo, tenemos lo que es la contaminación ambiental que veníamos hablando, el uso de agroquímicos, por ejemplo,
la caracterización de distintos suelos, tratamientos de aguas residuales, relación agua-suelo-planta, entre un montón de temáticas más que requieren justamente el abordaje interdisciplinario. Entonces, como conclusión de esta charla, sería que a problemas complejos, enfoques multidisciplinarios. ¿Cuál es la idea? Que cada uno, desde su formación, le aporta su punto de vista. Entonces, por ejemplo, un licenciado en química, una licenciada en química, tiende a ver todas moléculas y fuerzas entre las moléculas para explicar los fenómenos que tiene enfrente. Obviamente se basa en el estudio de las materias y sus transformaciones. Mientras que, por ejemplo, por el lado de la biología, Belén. Sí, por ejemplo, lo que vemos son ciclos, procesos, interacciones y cómo los organismos forman parte de ellos e intentamos estudiarlos y entenderlos, ya sea dentro o fuera de un laboratorio, porque en mi caso trabajo en microbiología, entonces la mayor parte del tiempo estoy dentro de laboratorios, pero tengo compañeros que viven fuera realizando muestreos, no sé, en el mar, en humedales, en pastizales. Entonces, las distintas facetas o aplicaciones o salidas de la carrera son muy amplias. Acá les trajimos solamente una parte muy ínfima dentro de lo que es un universo, y acá estamos hablando del agua. Hay un montón de cosas más para abordar y que igualmente todas están relacionadas, ¿no? Porque todos vivimos en el mismo planeta y las cosas que le hacemos nos afectan a todos por igual, entonces atendiendo a lo particular que cada uno estudia, siempre es importante no perder el punto de vista un poco más amplio. Claro. Y bueno, en el caso que quieran más información, obviamente que saben, en la página de la facultad pueden encontrar las distintas carreras con los planes de estudio y todo eso. Y también lo que les quería recomendar, por ahí si tienen alguna duda, es en el Instagram, el centro de graduados que tienen esa dirección, Sexten, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí van a encontrar bastante información que se está haciendo en el último mes, en los últimos meses, que son entrevistas a graduados. Entonces lo que se les pregunta justamente es de qué trabajan, y hay ejemplos de todos, de todas las carreras de exactas y de un montón de trabajos muy variados, que por ahí si tienen esa idea o esa inquietud de en qué podría trabajar el día de mañana, ir ahí y consultar distintas opiniones por ahí distintas a las que tenemos nosotras, que estamos más dedicadas a la parte académica por ahí o de investigación. Así que bueno, se los dejo como... Por ahí nos graduamos y nos quedamos trabajando en relación a la universidad, pero bueno, dentro de este ciclo de charlas, por ejemplo, hubo biólogos que trabajan, no sé, en el ámbito de la salud, en hospitales, en la industria cervecera, ahora que está tan de moda en Mar del Plata, hay muchos biólogos trabajando en ese lugar. No sé, alguno más, Sole, que por ahí se te ocurra, bien distinto a lo que hacemos nosotros. Creo que hay una de las entrevistas de Instagram que es a una chica que estudió biología y que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo. Después está de química, uno de los chicos que se recibió de licenciado en química, trabajó en la industria y ahora trabaja en la policía haciendo análisis de estupefacientes, pólvora y todas esas cosas que hace la policía, que también está muy interesante. Y después, bueno, obviamente las otras carreras también hay. Así que no sé, si quieren pasar a la parte de preguntas o Fabricio, ahí está. Excelente, muchas gracias Sole y Belén, realmente muy buenas exposiciones y también convocantes en la curiosidad. De entre las preguntas, por ahí también están Cecilia y Romina, que son parte de la comisión promotora de la carrera de biología, que nos están integrando este equipo que constituimos para la articulación y promoción de carreras. Hay algunas preguntas que son coincidentes con respecto justamente a lo que ustedes destacaban, que es la parte práctica, ¿no? Que involucra esta formación integral que destacaba Belén también. Los últimos ejemplos que vos, Sole, nos compartías, es decir, qué lugar ocupan las prácticas para que nos desmitificar un poco alguna idea vinculada a la enseñanza de las ciencias, que dan lugar a conceptos muy teóricos, muy alejados quizá de una materialidad cotidiana que tiene que ver justamente con las experiencias en el campo. Por lo tanto,
¿cuánto de esto de las prácticas ustedes consideran que en ambas carreras, tanto en química como en biología, tienen lugar? Y después, Sole, particularmente una pregunta que si bien vos estás en química, pero bueno, bioquímica es parte también del DEPTO, eh, preguntaban cuánta similitud hay entre los planes de estudio de licenciatura en química y bioquímica. Bien, bueno, en un principio los dos primeros años tienen muchas materias en común y esto es así porque justamente a veces empiezan una carrera y después se dan cuenta que quieren ir a la otra, entonces está bueno porque el primer año casi completo y la mitad del segundo son comunes. Bioquímica tiene 6 años, así que es un año más y a partir del tercer año ya es como que las carreras se dividen. En general, un químico puede trabajar en ciertas cosas biológicas porque tenemos formación, o sea, hay cierta interdisciplinaria que compartimos, pero como decía antes, la visión es diferente, porque siempre el químico por ahí va a hablar de interacciones atómicas o moleculares, va a ir a buscar más ese tipo de cosas, mientras que el bioquímico por ahí parte de lo que es una estructura de proteína o algo o lo que sea, y después se dedica más a la función por ahí clínica, hospitalaria o más relacionada a la vida, ¿sí? Entonces no tienen una visión tan atómica o eh, tan chiquita, sino que ellos ya se ocupan por ahí de las biomoléculas. No sé si vieron algo en la escuela, tipo proteínas, todas esas estructuras que son mucho más grandes, y cómo eso puede generar ciertas enfermedades o ciertos desbalances en los organismos. Entonces, si bien tienen cosas en común, después terminan siendo bastante diferentes. Aunque lo bueno es eso, que al principio podés estar el primer, segundo año sin saber bien qué hacer y no pasa nada. No sé si había otra. Por ahí también, obviamente, a ver, esta charla guarda, siempre digo, la formalidad de formar parte de la muestra educativa, pero guarda también el sentido de lo ágil, dinámico y descontracturado. Por lo tanto, todas preguntas, inquietudes, por favor, háganlas, las compartimos y va a enriquecer este momento. Están Romina y Cecilia también, como mencioné, y obviamente con el micrófono habilitado, al igual que Sole y Belén para hacer intervenciones, y también quien desee participar, no solamente del chat, sino a través del micrófono, nos indica levantando la mano y se habilita el micrófono sin inconveniente. Sí, yo quizás querría hacer alguna pregunta por ahí si alguno está interesado en la química, porque una de las preguntas que suelen hacer siempre es, ingeniería en química, licenciatura en química. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Porque siempre empiezan con esto de una es mejor, la otra es peor. No sé si les interesa, podemos charlar de eso. Mientras tanto, podés explicar vos, Belén, cuál es la diferencia que hay con un licenciado en biología. Y respecto a qué. Un bioquímico, por ejemplo, bioquímico y licenciado en biología. Bueno, en realidad la carrera de bioquímica está mucho más orientada, si bien de nuevo tiene un campo de aplicación también muy amplio, pero está más orientado a la cuestión de salud y a un enfoque humano. También hay una parte de la bioquímica que se dedica al estudio de alimentos y a la parte ambiental, pero en líneas generales la bioquímica estudia más cuestiones relacionadas a la salud, aplicaciones clínicas, enfermedades. Y la biología, si bien uno ve algunas cosas, es más de lejos, está más enfocada en el estudio de ecosistemas, animales, plantas, sí, más, Sí, ahí veo que me están contestando que sí. Es como que yo tiro el spoiler así y digo, bueno, ahora sí voy a hablar de la diferencia de un licenciado y un ingeniero. Eh, en general yo siempre doy un ejemplo que son dos carreras diferentes y complementarias. Doy este ejemplo así, por ejemplo, imagínense que yo quisiera hacer una torta de chocolate.
y quiero hacer la torta de chocolate más rica del mundo. Entonces voy a investigar cómo hacerlo y voy a investigar, buscar cosas en internet y todo esto, y voy a ir al laboratorio a cocinar o a fabricar esa torta, y le voy a poner todo mi esfuerzo y me va a salir una torta hermosa y riquísima, pero me va a salir una, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el licenciado lo que hace justamente es hacer esa parte de investigación y obtener las cosas a pequeña escala. Está mucho más enfocado al trabajo de laboratorio. ¿Qué pasa con esa receta de esa torta? Viene un ingeniero y lo que hace, toma esa receta y hace un escalado y termina fundando la fábrica de Exquisita. O sea, haciendo producción masiva de tortas para todo el mundo. Entonces, justamente la diferencia apunta en si yo quiero trabajar a pequeña escala en laboratorio, probando y haciendo desarrollo de cosas nuevas, la licenciatura sería la que me ofrece esa posibilidad. Y si yo lo que quiero hacer es quizás no desarrollar cosas nuevas, sino mejorar y aumentar la producción y todo eso, sería la ingeniería. A su vez, hay licenciados que trabajan en la industria, ¿sí? Como licenciados, el lugar que tienen es o en el control de calidad de un determinado proceso, o en las empresas gigantes que tienen la parte de investigación y desarrollo. Del mismo modo, por ejemplo, si trabajar en Arcor y Arcor quiere desarrollar un nuevo producto, una nueva golosina, los que van a empezar a probar y desarrollar cosas son los licenciados. Después eso lo llevan a escala industrial los ingenieros. O, por ejemplo, no sé, la industria cosmética, la industria farmacéutica, medicinal, todo eso que hagan investigación y desarrollo, la parte de investigación la hacen los licenciados y la parte de escalado y de llevarlo a producciones masivas lo hacen los ingenieros. Entonces, por eso depende mucho de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si es estar en el laboratorio o en una industria manejando toneladas y litros y cosas de esas cantidades. Para reforzar eso que estás diciendo, el doctorado lo estoy realizando como bióloga, pero dentro de un grupo de la Facultad de Ingeniería, donde trabajo con ingenieros químicos. Los que somos los biólogos del grupo, lo que obtenemos son por ahí los datos experimentales y, como decís vos, a pequeña escala, en sistemas de reacción pequeños, trabajando con bacterias, degradando estos contaminantes que les mencionaba, y después esos datos, esa información que generamos, se la pasamos a los ingenieros químicos y ellos modelan esos procesos a gran escala para poder aplicarlo en la industria, porque nosotros, digamos, los ensayos los realizamos en volúmenes de como mucho medio litro, y en la industria estamos hablando de miles de cientos de litros por minuto. Entonces, ahí es un poco donde se complementan los trabajos. Y estaba leyendo una pregunta recién de alguien que consultaba sobre la diferencia entre la licenciatura, el doctorado en biología o en cualquier otra carrera. Primero, que para realizar un doctorado tenés que tener un título de grado, es decir, haber estudiado la licenciatura o alguna carrera. Y después, la licenciatura, uno lo que ve es un pantallazo general de un montón de cuestiones, y cuando termina y se recibe y comienza un doctorado, comienza a profundizar un poco más en alguna temática, es decir, como que acota mucho lo que uno ve en la licenciatura, son un montón de cuestiones, y en el doctorado elige un tema puntual y sigue profundizando sobre eso. Bien, yo ahí retomo una pregunta que habla de la salida laboral de la carrera de licenciatura en química. En líneas generales hay dos bloques, o puede dedicarse, un licenciado en química, la mayor parte o se dedica a la investigación o se dedica o va al sector industrial. En la última parte de la carrera hay un trabajo final de grado que puede ser o una tesis de grado que está orientada a la investigación o puede ser una práctica profesional que se desarrolla en una industria. Una vez que se reciben, bueno, si es para el lado de la investigación, está bastante sujeto a lo que es el sistema por ahí de becas o los docentes con investigación en universidades, es más para ese lado, pero después hay bastante salida laboral por el lado industrial. Hay que ver igual, que a veces en Mar del Plata están un poco limitados, y si por ahí tienen un poco más de disponibilidad y decir trabajar en Buenos Aires, hay muchas más industrias, porque recordemos que el labor de un licenciado en química en la industria tiene que ver
o con el control de calidad o con esto de investigación y desarrollo. Y realmente las empresas grandes son las que aportan dinero o ponen mucho dinero en investigación y desarrollo. La mayoría de las empresas chicas lo único que hacen es producir algo y controlar que eso que sale tenga la calidad mínima necesaria. Entonces, yo creo que todos terminan consiguiendo trabajo, pero a veces en líneas generales puede llegar a costar un tiempo más o un tiempo menos, pero en cualquier carrera en general. Hoy en día creo que no es que salís y te están esperando para darte trabajo, sino que hay que empezar a buscar un poco qué es lo que quiere cada uno. Y con respecto a esto, ya que estoy, si pueden, no me acuerdo quién preguntó, la charla esta que les digo de que está en el Instagram del Centro de Graduados justamente trata bastante estos temas de qué tan fácil es conseguir trabajo por fuera del ambiente académico. No sé si Romy tenía algo para decir que la vi por ahí. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Está bien, Rumi. ¿Cómo están? Yo soy parte de la comisión de promoción de la carrera de la licenciatura en Ciencias Biológicas y el profesorado, y además soy, bueno, bióloga, doctora en química. Ahí se interrumpió, Romina, no se escucha. No, seguí sin micrófono. A ver. Fíjate en la configuración del micrófono. Aprovecho a informar que desde octubre en la Secretaría Académica vamos a disponer de un aula, de un espacio virtual para atender con frecuencia semanal, un día a la semana, para atender consultas y poder acompañarlos y acompañarlas como estudiantes en lo que refiere al ingreso a la facultad. Y cualquier inquietud, obviamente allí estaremos para tratar de atenderla y dar respuesta, digamos, a cada una de las consultas. En cuanto a la pregunta que se hizo sobre el ingreso, tenemos nosotros dos requisitos, ahí en el chat lo aclarábamos, dos requisitos académicos obligatorios que forman parte del desarrollo ya como estudiante de nuestra facultad: Introducción a la Matemática y el taller Leer y Pensar la Ciencia. Particularmente Introducción a la Matemática, hay una edición que se corresponde con el momento del año, cuando ustedes están finalizando el nivel secundario, que permite, digamos, justamente considerar varias temáticas que hacen a la secuencia que ustedes han ido desarrollando, bueno, y poder acompañarlos en ese sentido también. Ahí va a haber en disponibilidad un módulo y se va a desarrollar desde mediados de octubre hasta diciembre, una primera edición que la llamamos extendida. Y bueno, estaremos informando sobre la modalidad, el cronograma, el material de estudio a través de nuestra página web y las redes sociales. Ahí había una pregunta sobre las materias que se compartían entre bioquímica y biología, y como le puse Sole, en general son las primeras, introducción a la biología, algunas químicas se comparten, química biológica, biología molecular, pero después en los últimos años de la carrera de biología, donde uno tiene la posibilidad de elegir materias optativas, tengo muchos compañeros que, por ejemplo, dentro de esas materias han elegido materias de bioquímica para hacer como optativas. Es decir, que no son parte del plan de estudio, pero que sí se pueden elegir en los últimos años, buscando un poco esa especialización que uno le puede dar. Si tienen dudas por ahí con esto, fíjense en la página que tiene los planes de estudio, comparen las materias y hay algunas que se llaman muy parecido, casi similares, serían las que comparten.
A ver, Romina, si querés, claro, a ver si podés probar el micrófono. Hola, ¿se escucha algo? Ahora No, sí, ahora sí. lo que pasa es que no sé por qué del micrófono. Y bueno, no sé. No, lo que les quería comentar un poco con esto que decía Belén hace un ratito, que la, la biología, en realidad existen un montón de orientaciones y en realidad eso lo va eligiendo uno a lo largo de la carrera, pero se cruzan un montón las disciplinas. De hecho, bueno, yo soy bióloga molecular, por ejemplo, y tengo un doctorado en química biológica. Y entonces durante mi formación tengo muchos más temas de química que los temas que... Te perdimos de vuelta. Volvimos a perder, sí, en el éter. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta más. Y vamos leyendo. Ah, Sí, yo ahí repasar un poco cuál es la oferta académica de nuestra facultad y que da lugar justamente a lo que hoy se presentó en caso de química y biología. Nosotros tenemos 9 carreras entre profesorados y licenciaturas y en el caso de las licenciaturas particularmente física, matemática, química, biología y bioquímica es donde se desarrollan estas, estos recorridos que tan bien nos presentaban Soledad y Belén. Insistimos con esto que adquieren una relevancia las miradas interdisciplinarias, donde el sentido también experiencial, aquello que nos convoca a poder articular lo teórico con lo práctico, es sumamente importante y en el transcurrir de su experiencia como estudiantes universitarios, tendrán la posibilidad de aplicar en esa condición de estudiantes en becas de investigación, prácticas de investigación, prácticas de extensión, que como bien destacaba también Belén, refiere a este compromiso social de la universidad y trabajo con y en la comunidad, y otras experiencias que son sumamente enriquecedoras y guardan la integración en cuanto al aprendizaje como algo situado y realmente muy interesante y que seguramente, y espero así sea, los pueda convocar para cursar nuestras carreras y nuestras materias. Ahí veo que hay algunas consultas. sí, en general, el tema de ver la especialidad o no tiene que ver, se ven por ahí materias, no sé, por ejemplo, en química, en el primer año ya tenés química general, ya empezás a ver algo de eso, o introducción a la biología, en el caso de biología. Por ahí en bioquímica ya en segundo tienen anatomía, en tercero empieza con las específicas, depende de la carrera, ven en mayor o menor medida alguna materia un poco más, más relacionada por ahí a lo que hace al profesional. Después, sí, o sea, vos en principio te podrías inscribir en las carreras que quieras, y al principio las primeras materias son matemáticas, físicas, químicas, que son comunes el primer cuatrimestre o más o menos el primer año. Eh, y después más o menos vas viendo para qué lado perfilás. Eh, y sí, yo por ejemplo, bueno, yo soy licenciada en química, me recibí en el 2009, y por ejemplo estoy estudiando bioquímica, pero la estoy estudiando muy tranquilamente. Eh, eh, y bueno, entonces obviamente puedes terminar una carrera y después seguir haciendo la otra, eh, eso nada te lo impide. Esta mañana había una consulta con respecto a
qué implicaba en términos de tiempo, de dedicación, de dificultades también, el transitar alguna de las carreras de nuestra facultad. Si a través de su propia experiencia, tanto Sole como Belén nos pueden ofrecer su mirada. Bueno, en mi caso, el tema de demanda bastante tiempo. En líneas generales es muy difícil trabajar y cursar en la facultad a un buen ritmo, ¿no? Después está en cada uno decir, yo necesito trabajar, entonces voy a cursar menos materias y quizás la me toma más tiempo, o no, o por ahí hacerla rápido. Eso está abierto a las posibilidades que quiera cada uno. Yo sí me acuerdo de estar cursando en horarios por ahí a la mañana, a la noche, y en el medio estar estudiando todo el tiempo y los fines de semana y todo eso, pero bueno, porque fue mi manera, mi elección personal. No sé, vos, Belén. Sí, ahora por ahí es un poco diferente a cuando yo cursaba la carrera, porque me pasaba lo mismo que Sole. Por ahí había cuatrimestres que estabas a la mañana 2 horas y a la noche 4, otro día a la tarde, entonces era difícil complementar el estudio con un trabajo y quienes trabajaban obligaba a que la carrera la hagan por ahí un poco más lento que el resto. Ahora, los primeros años sobre todo están organizados un poco distinto y hay franjas horarias y uno puede elegir o cursar a la mañana o cursar a la tarde y eso facilita mucho porque hay una realidad. La Universidad Nacional es gratuita, o sea, esto significa que no es arancelada, no hay que pagar una cuota para estudiar en la universidad, pero hay que pagar apuntes, hay que pagar el transporte para ir hasta la facultad, y muchas veces, si uno por ahí no cuenta con el apoyo de su familia o, no sé, o de su compañero o compañera, o tiene la posibilidad de acceder a una beca, ya sea del servicio social o algo por el estilo, necesariamente tiene que trabajar. Entonces, eso ahora es mucho más fácil por ahí complementar el estudio con al menos los primeros años, gracias a que existen estas franjas horarias. Que bueno, es un poco distinto a lo que pasaba cuando nosotras cursamos. Y bueno, y después, por ahí un poco para comentar mi experiencia sobre todo cuando era estudiante, yo tuve la suerte de cruzarme con algunos compañeros que además de hacer investigación se dedicaban a esta parte que les contaba de extensión y creo que eso enriquece mucho el paso de una persona por la universidad. Eh, no es lo mismo por ahí ir aprendiendo y teniendo la posibilidad de poner en juego esos aprendizajes que va adquiriendo a que no hacerlo, no es lo mismo, te atraviesa de una manera totalmente distinta. Y después, por otro lado, también tienen la posibilidad de no solo participar en grupo de extensión, sino realizar prácticas en investigación en distintos grupos de la facultad, sobre todo cuando uno está un poquito más avanzado en la carrera, y de esa manera ir viendo qué le gusta y qué no le gusta, porque, no sé, cuando empecé a estudiar biología, a mí me gustaba la biología marina, y hoy me dedico a algo que nada que ver. Y tuve la posibilidad de hacer una práctica de investigación en biología marina y no me gustó, pero para nada. Y dije, esto no es lo mío, pero no es que no me gustaba la biología, sino que lo que yo veía en el Discovery Channel yendo a fotografiar las orcas, la biología marina no es solo eso. Entonces cuando hice una práctica en biología marina, me aburrí muchísimo y dije, bueno, por acá no va. Y esas posibilidades que da la universidad también están muy buenas porque uno tiene la posibilidad de recibirse teniendo cierta experiencia en algunas cosas y probando. Las prácticas además son cortitas, son pocos meses. Entonces, nada, está bueno. No sé, ¿qué más? Hola, buenas tardes. Yo soy Cecilia. Para dar continuidad a lo que estaba contando Belén, esas prácticas de investigación, surge la oferta cada cuatrimestre. Entonces, se da la oferta general, se publica, ¿sí? Todos los grupos que están interesados en que haya postulantes o alguien que quiera conocerlos o llevar a cabo
esa rutina o conocer esa rutina del biólogo desde diferentes temáticas. Y bueno, es la forma de ir conociendo lo que sucede dentro de la facultad, quiénes son los profesionales que están trabajando las temáticas y encontrarse uno mismo haciendo esto, ¿no? Eh, yo hice, antes de la licenciatura, hice una práctica y fue lo que me vinculó para terminar con mi tesis. O sea, son como pequeños pasos en varios caminos. La carrera no es nada más que cursar las materias. Surgen varios caminos en el recorrido y eso es lo interesante. No. Bueno, y después esto que les contaba por ahí en la facultad, la experiencia que uno puede adquirir está más vinculada a esto de una práctica en investigación, en extensión. También se pueden hacer ayudantías y, y hacer un poco un pasaje por lo que es docencia, si se quiere, pero eso no quita que necesariamente cuando uno se reciba tenga que trabajar de alguna de esas tres cosas. Tengo, por ejemplo, un compañero que hoy en día trabaja en el hospital regional en, en el sector que se dedican a hacer fertilización asistida. Y él es biólogo y trabaja en un centro de salud que es referencia en la zona incluso, en un tema que por ahí uno cuando estudiaba la carrera nunca se le hubiese ocurrido terminar trabajando en eso. Lo mismo que les contaba hoy con el tema de la industria cervecera y todo el cultivo de las levaduras y demás, hay muchos biólogos trabajando en estas cuestiones que son cosas nuevas que fueron surgiendo estos últimos años y probablemente el día de mañana cuando alguno de ustedes se reciba haya otras cosas más. Así que también ese seguir haciendo el camino a medida que uno va andando, es un poco elige tu propia aventura una vez que uno ingresa. Lo bueno es que hay muchas posibilidades. Eh, Sí, ahí agrego a lo que Belén comentaba antes acerca de la universidad pública como gratuita. En el caso de nuestra facultad, tanto las carreras de grado, que son las que ustedes van a transcurrir en su condición de estudiante en la primera instancia, y si en sí lo desean, continuar con un posgrado, los posgrados también son gratuitos. Por lo tanto, esto que implica el derecho a la educación, hay todo un esfuerzo y un compromiso para que guarde justamente ese carácter. Y podría aprovechar a destacar dos cuestiones que también se mencionaron. Uno es con respecto a lo que habitualmente se llama vida universitaria, que no puede estar desprovisto de la vida de cada uno en términos personales y en su condición de vecino, de integrante de una comunidad. Por lo tanto, ese vínculo entre la facultad, lejos de escindirse de las problemáticas sociales, justamente la idea es que haya integralidad, que esa vida universitaria se pueda disfrutar, que necesariamente guarda una organización muy personal también en cuanto a que son trayectorias que revisten, digamos, las condiciones y los deseos y las posibilidades de cada uno y cada una con respecto a cómo encarar y desarrollar el plan de estudios. Y también mencionar que en la universidad pública existen becas tanto para el comedor universitario como becas de apuntes. El centro de estudiantes también colabora en este punto, que hace a la condición de bienestar de cada uno y cada una que transita y desarrolla su aprendizaje, su formación en el ámbito universitario. Acá hay preguntas sobre la Em, licenciatura en química. Sí, la licenciatura en química tiene algunas materias promocionales, pero en líneas generales la mayoría, tanto en química como en bioquímica, son con finales. Así que al menos ahora, Ujú. Y la mayoría, Romy, hay que decir. sí, Romy comentaba la capacidad de hacer docencia, ¿sí? Eso está muy relacionado también con, podemos realizar ayudantías
como estudiantes en alguna materia que la has cursado y te gustó, ¿sí? Si quieras interiorizarte un poco en colaborar, en cómo, o en comprender cómo se lleva a cabo una cátedra, que fue lo que vos recibiste, ¿no? Al cursarla, bueno, poder acompañar a ese equipo docente e interiorizarte cómo es la práctica docente, inclusive. Es igualmente enriquecedor y posiblemente más adelante, a lo largo del recorrido, pueda ser una ayudantía rentada, donde se dé la posibilidad de concursar, ¿sí? Muchas cátedras, cuando comienzan un mes antes a comenzar el cuatrimestre, se buscan estudiantes avanzados o estudiantes que ya han colaborado con la materia, que ya estén entendidos, y otros que en realidad quieran interesarse en esta nueva área, posiblemente, que empezás la licenciatura en biología y vas conectándote con esto de la práctica docente, y es igualmente interesante que todas las materias que cursas. Y el día de mañana puede ser incluso una ayudantía rentada. Bien, ya que estoy respondiendo una pregunta de la pasada de si se cursan materias en verano. Justo ahí Fabricio estaba respondiendo. En líneas generales, no, hay muy pocas materias que se cursan en verano. Ahora, por esta situación excepcional, no sabemos cómo va a ser, pero en general es de marzo a diciembre la parte fuerte de las jornadas. Bueno, No sé, si no hay más consultas, yo de mi parte, digamos, en nombre de la Secretaría Académica de la Facultad, con Mariela Senger como referente y secretaria académica, el agradecimiento a Belén, a Soledad, a Romina, a Cecilia, quienes participaron de este encuentro, a la moderación de la actividad también, que nos posibilita tomar registro y que además, bueno, tenga lugar el intercambio, a estudiantes que han participado y a docentes que han contribuido con la difusión de esta y las demás actividades. Los y las esperamos en nuestra facultad. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre la facultad es un espacio público, abierto, dispuesto y atento a la gestión de esas inquietudes. Durante octubre comenzaremos, como les comentaba antes, con un espacio virtual para atender todas las dudas y las consultas. Comenzaremos a partir de la segunda quincena con la primera edición de Introducción a la Matemática, que es uno de los requisitos académicos obligatorios. Y bueno, esto que les proponíamos y les proponían quienes exponen en esta actividad, tiene que ver justamente con su posibilidad de transitar, si así lo desean, un acontecer universitario, una formación integral en nuestra facultad con nuestras 9 carreras como oferta académica. Así que muchísimas gracias y los esperamos.